Vamos a ver que tenía unas preguntas un poquito más arriba. En un análisis dinámico obtengo un periodo, por ejemplo, de 0,49 segundos. La norma colombiana me pide ajustar el periodo Tmax como CU por TA, donde CU es 1,75 menos 1,2 a sub B por FB, y TA es el periodo fundamental, el cual me da 0,32 segundos, por ejemplo. Bueno, claro, ya eso es la aplicación de la norma. Evidentemente las normas te van a indicar cómo calcular un periodo y cómo ajustarlo. O sea, pero eso va más allá de la aplicación, en este caso del programa. Digamos que si aplicáramos la norma colombiana tiene ya contemplado para diferentes sistemas estructurales cuál debería ser el periodo estático estimado. Y normalmente se utiliza un factor de amplificación, en este caso, para llevar lo que sería el periodo en condición dinámica, no estática, ¿no? Entonces, bueno, que de allí precisamente deriva lo que es el concepto de la corrección del cortante basal, que finalmente debemos comparar el corte dinámico contra el corte estático. Pero, como ustedes tienen dudas al respecto, lo que haremos es que en algunos de los edificios que estamos por subir, vamos a incluir un método de análisis estático para que esto sirva de discusión y ya lo hacemos de manera formal. De todas maneras, esta consulta específica, si él la puede ampliar y la puede escribir en los foros, y con gusto entonces podemos hacer una revisión más exhaustiva en ese aspecto. Si nos las prepara bien documentadas respecto al cálculo que está haciendo de la norma colombiana, con gusto lo podemos asesorar al respecto. En este caso, en la NSR10. Bien, el ajuste del periodo me da 0,40 segundos, que es la continuación. La pregunta es la siguiente: ¿debo dar rigidez a la estructura para lograr un periodo igual a Tmax o puedo diseñar la estructura con el periodo calculado con análisis dinámico? En teoría, debe calcularse con análisis dinámico. Lo que sucede es que si el periodo dinámico da muy diferente al estático, cuando digo muy diferente es que el periodo da mucho más alto que el estático, la norma le va a imponer una corrección. Vamos a simplemente hacer un comentario. Vamos a decir nuevo. Fíjense. Yo tengo, por ejemplo, un periodo TSUA. Bueno, déjenme cambiar aquí el color para que se vea mejor. Cualquier periodo TSUA. Normalmente se estima como C sub T por H a la 3/4. Voy a poner este ejemplo. Supongamos que esto me da algo sencillo, 1 segundo. Bien. Ponemos ese caso. Por ejemplo, en la norma venezolana me pide multiplicar por 1,6. En la norma colombiana es otro factor, que esto daría 1,6 segundos. Este periodo, que voy a llamar como un periodo en condición dinámica, va a conducir a un corte basal dinámico. ¿Perdón? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ponerlo mejor en su nomenclatura. Este periodo, para que no se confunda, este periodo de 1,6 segundos entra al espectro y voy a tener un corte basal estático. Pero que este 1,6 reconoce que la estructura tiene cierta flexibilidad, que tiene un análisis dinámico, etc. Entonces, en la medida de que el periodo obtenido por el análisis dinámico se parezca a este valor, el corte basal dinámico se va a parecer a este valor. O sea, lo que debemos buscar normalmente es que el 1,6 TSUA tienda al periodo que obtenemos del modelo dinámico. Si esto es similar, los cortes también van a ser similares. ¿Qué pasa si el periodo dinámico es mucho mayor que 1,6 TSUA? La estructura es más flexible de lo que debería ser, porque este 1,6 TSUA lo está dando una condición de rigidez lógica de la estructura. Si esto
3 segundos y esto da 1.6, al ser muy flexible, implica que el corte basal dinámico va a ser muy bajo y por lo tanto hay un factor de corrección que es el corte basal estático entre el corte basal dinámico. Y este factor puede dar muy alto en la medida de que esto ocurre. Esto es el caso de Venezuela. En la norma colombiana no es 1.7 sub A, es otra fórmula. En la norma chilena es otra fórmula, pero el concepto es el mismo. La norma lo que hace es tratar de estimar de una forma simple el periodo en condición estática para obtener un corte estático que considera que la estructura sea, vamos a decirlo, regular. Este es un corte basal estático que sigue la regularidad. Y de nuestros modelos obtenemos el periodo dinámico, el corte basal dinámico, comparamos y si eso nos da mayor que el corte estático, está bien, y si nos da menor al corte estático, normalmente hay que hacer una corrección. Por ejemplo, en NSR10 normalmente hace una diferencia, en este caso, si es estructura regular, debe ser al menos el 80% del estático y si es irregular, el 90%, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, es el 100%. Bien. De todas maneras, esto lo podemos ampliar mucho más.